Esta es una iniciativa de algunos compañeros, compañeras muy creativos que estaban un poco preocupados porque el formato de los medios tradicionales impide que se puedan dar argumentos y explicaciones, que es un poco el nombre de esta iniciativa de comunicación popular que estamos llevando adelante. Y viene un poco de una frase que dijo Macri antes de las elecciones, cuando pidió el voto con sus trolls y con el apoyo que tiene de algunas empresas de Big Data, y planteó que no había que dar ni argumentos ni explicaciones. Y nosotros pensamos precisamente lo contrario, que hay que discutir, que hay que debatir con argumentos, con explicaciones, con intercambio de ideas. Y fundamentalmente mi propuesta es debatir algunos temas de la realidad, algunos temas de la coyuntura, pero fundamentalmente algunas propuestas para transformar la sociedad, para transformar nuestra vida, para transformar nuestra patria, la Argentina y la Patria Grande, los programas de buen gobierno que proponemos desde el Frente Patria Grande, las iniciativas que tenemos, con la esperanza de que se puedan concretar en el futuro gobierno. Es decir, ver todas las cosas buenas que podemos realizar juntos, unidos, con un gobierno popular. Lamentablemente hoy es un mal día para hacerlo. Lamentablemente no podemos estar festejando el triunfo aplastante de las fuerzas populares sobre el proyecto neoliberal de Macri porque como producto de su irresponsabilidad, de su gobierno negligente, tenemos una situación catastrófica. Entonces vamos a tener que hablar un poco de la coyuntura, vamos a tener que hablar un poco de lo que pasó en las elecciones y lo que pasó durante estos días. Así que en el primer eje que proponemos para conversar, para debatir, antes de pasar a las preguntas que están realizando ahora los que están viendo este canal y también las que llegaron durante estas horas que se anunció esta conversación a las redes sociales. El primer eje son las elecciones y la grieta, la verdadera grieta. Tenemos un dato contundente. El 0.7, menos del 1%, concentra los ingresos que permitirían terminar con la pobreza en todo el país. Nosotros hoy tenemos una incalculable cantidad de hermanos y hermanas sometidas a la pobreza y la indigencia. ¿Por qué digo incalculable? Porque hasta hace algunas semanas estábamos en el orden del 35%, más de un tercio de la población argentina, pero ahora con los últimos acontecimientos que vamos a analizar, tal vez tengamos el 50% de nuestra población en esa situación. Estamos en un momento muy parecido a la crisis del 2001 y hemos llegado a esta situación como producto de las mismas políticas, que son las políticas neoliberales, las políticas que llevó adelante Carlos Menem, Cavallo, De la Rúa y ahora Mauricio Macri. Y lo que sobrevuela como un poder superior las decisiones de estos gobernantes tiene un nombre y un rostro, ¿no? Es el Fondo Monetario Internacional, es el capital financiero, es decir, los fondos buitres en un sentido no técnico, porque estamos hablando de fondos especulativos de distintas especies. Esos mismos fondos que, no tienen patria, no tienen bandera, no tienen religión, tienen un solo ídolo, que es el dios dinero, y que son los fondos que apostaron a generar un efecto a través de movimientos de bolsa, movimientos de compra de activos financieros, previo a las elecciones, un injerencismo en nuestro proceso democrático interno, que inflaron una burbuja que después se pinchó. ¿Cómo se pinchó? Bueno, se pinchó por la respuesta que dio nuestro pueblo, que es un pueblo consciente de sus derechos, ¿no? Evita decía que no había fuerza capaz de doblegar a un pueblo que es consciente de sus derechos. Y nuestro pueblo consciente de esos derechos, que son los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos laborales, castigó duramente al macrismo en las elecciones
Y ese castigo que le propinó, de alguna manera fue utilizado de excusa por el poder para buscar alguna manera de desestabilizar el proceso democrático a través de operaciones de guerra económica. Estamos hablando de una situación verdaderamente dramática y violenta en la que un grupo de especuladores logra generar una devaluación en nuestra moneda nacional y con un gobierno debilitado, sin autoridad y al servicio de ese 0.1%, ¿no? Ese 1%, perdón, el 0.7%, no termina de encontrar la forma de combinar su idolatría del dios dinero con la necesidad de sostener la gobernabilidad para no terminar en un helicóptero como de la Rúa. ¿Qué es lo que planteó Macri, ¿no? Hay un cuadrito simpático que es el de las etapas del duelo. Dicen los psicólogos que cuando perdemos algo que nos importa mucho, que para algunos de nosotros puede ser un familiar, bueno, para Macri es el poder, pasamos algunas etapas. La primera es la negación. Y Macri se compró su propia mentira. Con el Rasputín Marcos Peña susurrándole en el oído, Macri se compró su propia mentira y pensaba que estaba todo bien, y no estaba todo bien. Entonces, después de perder las elecciones, quiso negar la realidad. La empresa que habían contratado, una empresa rara para el escrutinio, bueno, se demoró un par de horas más y dio números falsos. ¿Por qué números falsos? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nuestro candidato Axel Kicillof había sacado muchos más votos de los que dijo Smartmatic. Terminó con más del 52%. Y ahí nos mostraban un 40 y pico. Por lo tanto, hubo una primera defraudación que fue la del horario, una segunda defraudación que fue fundamentalmente la de los números de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el pueblo argentino sufragó millones de dólares de una empresa de amigos de Macri para que retenga los datos electorales. A nosotros nos iban avisando delegados del Correo Argentino cómo estaban reteniendo los datos electorales para intentar tapar la realidad. Esa negación luego se convirtió en enojo, en ira, la segunda etapa del duelo, donde hay que buscar culpables, ¿no? Como un nene caprichoso que nació en cuna de oro y que le sacaron un juguete. Y ese buscar culpables, desde luego, tuvo como víctima no a una fuerza política, sino al pueblo argentino. Qué tonto que es este pueblo que no eligió lo que le conviene, que es el gobierno de Macri, según Macri. A esa etapa de ira, de enojo, sucede una tercera etapa, que es la de negociación. Y ahí empezó la negociación. La negociación con sectores de poder a los que el propio Macri pertenece y que lo están abandonando. Negociación tácita, indirecta con las fuerzas de oposición. Este intento de darle un abrazo del oso al que seguramente va a ser el presidente de los argentinos para plantear una especie de corresponsabilidad en la crisis, una crisis que está generada íntegramente por el gobierno macrista. De negociación con los sectores populares, buscando una serie de medidas que al principio parecían poco más que limosna. Faltaba que Macri abrochara a su boleta electoral un billete de 1.000 pesos y que lo repartiera casa por casa, sobre todo para ver si podía no desmoronarse en las elecciones de octubre. Pero que con el correr de las horas fueron tocando algunos temas importantes e interesantes. Por ejemplo, el congelamiento de los precios del combustible. Congelamiento que finalmente está en duda. Porque cuando le diste todo a las corporaciones, bueno, hay una frase que dice Roma no paga traidores, ¿no? Las corporaciones, el capital, los imperios no pagan a los traidores, no pagan a los que traicionan al pueblo, no te van a tirar una soga cuando te estás por ahogar. Entonces, desde luego, las grandes petroleras se niegan a congelar los precios. ¿Aplicará el gobierno la ley de abastecimiento, que la planteó como una medida autoritaria y populista cuando cualquier Estado soberano tiene que garantizar el abastecimiento de su pueblo? Después, otra medida que
nosotros veníamos proponiendo y que tildaban de una locura, eliminar el IVA a los alimentos. Está muy bien, no resuelve el problema, pero está muy bien, estamos de acuerdo con esa medida. Ahora, lo fundamental en esta coyuntura es garantizar que ninguna familia le falte el pan, que a ninguna familia le falte la comida, porque estamos atravesando un momento de verdadera emergencia alimentaria. Los que no trabajan en el territorio o no conocen la realidad de los comedores y de los merenderos, les cuento, hay una desesperación absoluta. Hay lugares donde la remarcación de los precios llega al 40-50%. No están llegando los alimentos de primera necesidad en la cantidad y la calidad suficiente para garantizar una nutrición elemental. Entonces tenemos una obligación que es hacerle entender a Mauricio Macri y trabajar cotidianamente para que no falte el pan en la mesa de los argentinos, nunca, ¿no? Pero por lo menos durante estos meses con medidas excepcionales. Medidas que venimos planteando, la emergencia alimentaria. ¿Hace cuánto que venimos planteando la emergencia alimentaria? ¿Y qué es la emergencia alimentaria? Bueno, es garantizar, por ejemplo, el abastecimiento no solo en supermercados, sino en centros de abastecimiento popular. Desde las organizaciones venimos desarrollando una red de nodos de alimentos baratos a precios accesibles que permiten que, por ejemplo, los lácteos, la leche, que es tan importante, que los elementos de primera necesidad no estén inflados por algunos empresarios que se abusan de su posición en el mercado. Sobre todo los supermercadistas y las empresas monopólicas que han sido sostenidas por el gobierno de Mauricio Macri. Cuando planteamos la ley de góndolas, por ejemplo, no éramos unos locos. Lo que estábamos planteando es, no puede haber 2 o 3 empresas que concentren el 80% del mercado de alimentos, porque ¿saben lo que pasa frente a una situación como esta? No hay forma de resolver el problema. Ellos retienen su producción, especulan con eso y pueden generar una situación de desabastecimiento, que esperemos que no suceda, pero que hay que estar preparados para ella. La verdadera grieta en la Argentina no está entre lo que ellos llaman los K y los republicanos. Ni ellos son republicanos, ni a nosotros se nos puede reducir a una letra del abecedario. La verdadera grieta está entre los integrados, que de alguna manera se la pueden rebuscar, y los excluidos. O si lo decimos de otra forma, entre el 1% y el 99% restante. Y no porque el 99% suframos todos las mismas situaciones. Hay un sector que sufre verdaderas calamidades, que no tiene acceso a la tierra, al techo, al trabajo, y que hoy no puede obtener los alimentos necesarios para darle comer a su familia. Ahí están las grietas que tenemos que saldar como sociedad. Y no las vamos a resolver sin luchar. No las vamos a resolver con buenos modales. La vamos a resolver, desde luego, dentro de los marcos de la democracia, con tenacidad, con respeto, pero con mucha firmeza para enfrentar las corporaciones. ¿Qué corporaciones? Las que nos sacan el pan, las que nos sacan la tierra y la concentran en pocas manos, las que destruyen el trabajo, las que especulan con los precios de los alquileres y de la tierra urbana. Y podríamos sintetizar eso en la figura de Macri, que es el presidente más servil a las corporaciones de la historia democrática de nuestro país. Y en ese fantasma, que ya es hora de que vaya desapareciendo de la faz de la tierra, que es el Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir con el segundo eje, ya empezamos a hablar un poquito de esto, que es el estallido pospaso. Cuando hablé de enojo, me faltó una palabra que lo define mejor. Chantaje. Macri buscó chantajear y luego sobornar a la población. Primero, chantajearla con el discurso del miedo, buscando generar una especie de culpa psicológica a los que votamos mal, que somos
más de la mitad de los argentinos. Votamos mal, porque no lo elegimos a él. Y que lo que sucedía en la economía o en el mundo de las finanzas era responsabilidad nuestra. No, eso es mentira. Hay que combatir eso y plantear la responsabilidad de esta situación es de las políticas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, este intento de sobornar con un billetito de 1.000 pesos en un bono miserable con el que no se puede comer ni por 72 horas. Las medidas que toma el gobierno de Macri son insuficientes. Y acá me toca hablar un poco desde mi rol como parte de los movimientos populares, parte de la CETEP, que agrupa a los trabajadores más golpeados, que son los que no tienen patrón, que no tienen derechos laborales, que se fueron organizando de a poquito a través de la organización comunitaria, del desarrollo de proyectos productivos comunitarios, y que hemos sido estigmatizados, hemos sido perseguidos, hemos sido defenestrados por los medios corporativos asociados al gobierno y por los propios funcionarios de Mauricio Macri. Nosotros hemos definido hoy, en una importante reunión de los movimientos populares, iniciar un plan de lucha para garantizar que a todos los compañeros y compañeras que reciben el salario social complementario, que es una asignación para quienes trabajan en cooperativas de reciclado, para quienes trabajan en la agricultura familiar, quienes trabajan en fábricas recuperadas, en comedores y merenderos, que no llega a los 8.000 pesos, son 7.000 y pico, tenga un aumento del 50%, que es lo que nos va a permitir que las familias que agrupamos, que son más o menos 500.000, no caigan en la más absoluta indigencia. También para garantizar un aumento del 40% en las raciones de comida que llegan a los comedores y merenderos. Esto es una medida excepcional. A nosotros no nos gusta sostener comedores y merenderos. Queremos que todos los pibes y las pibas coman en su casa. Pero hoy eso es una quimera, eso es una fantasía. Los pibes y pibas se abarrotan en los comedores porque sus papás no le pueden dar de comer por culpa de este señor que tenemos como presidente. Esas medidas se tienen que sumar a los anuncios que realizó el gobierno para poder generar un clima mínimo de paz, de subsistencia para nuestro país. Y aflojar, pedirle al presidente que afloje con sus arteras maniobras de intimidación y de violencia. Porque mientras, yo no le creo a este tipo ni cuando llora, ni cuando dice carajo, ni cuando grita, ni cuando pide perdón. Vos no podés pedir perdón y 24 horas después sacar a pasear a Lilita Carrió diciendo que la van a sacar muerta de la Quinta de Olivos. ¿Qué quiere ser esta señora? ¿Una ocupa de la Quinta de Olivos? ¿Va a ser una usurpadora de la Quinta de Olivos? Porque ellos se van el 10 de diciembre. Y se tienen que ir bien, se tienen que ir por la puerta chica, vamos a decir, ¿no? Pero se tienen que ir bien. Ya sufrimos demasiado y no nos sirve como pueblo tener una nueva interrupción institucional. Por eso, aunque no los queremos ni un poquito a los que gobiernan, nos vemos la obligación de ayudarlos a que terminen el mandato, lo vamos a hacer. Pero no vamos a dejar de plantear las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, Carrió cuando dice esto, ¿qué está queriendo decir? ¿Que se va a quedar igual? ¿Que va a desconocer el mandato de las urnas? Y cuando Bolsonaro sale a decir que los que van a asumir el gobierno son una banda de izquierdistas delincuentes, ¿no debería un gobierno serio llamar a consulta al embajador y decirle no te metas más en los asuntos internos de nuestro país? Claro, no puede, porque Macri le debe muchos favores a Bolsonaro, fue el que engañó a los inversores para generar esta idea triunfalista de que les iba a ir bárbaro en las elecciones. La semana que viene será el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ya estaba convocado. Nosotros vamos a movilizar para solicitar este aumento del 50%. Y vamos a esperar que haya racionalidad en el gobierno para que podamos, por lo menos, parar la olla durante estos meses que nos separan de diciembre. Pero hay algo que no se está discutiendo, es quién va a financiar estas medidas. ¿Van a gastar las reservas para dejar
al próximo gobierno del país quebrado? ¿Quién va a financiar estas medidas? Entonces yo tengo algunas sugerencias. Lo primero que podrían hacer es devolver la que ganaron en las últimas 72 horas. Yo tengo el listado de todo lo que ganaron los principales funcionarios del gobierno. Son más de 200 millones de pesos. Para dar un ejemplo, Nicolás Duchovne, el que maneja la economía del país y tiene sus dólares en el exterior, ganó 25 millones de pesos con la devaluación. 25 millones de pesos. Gustavo Arribas, el director de la AFI, la ex-CIDE, el jefe de la inteligencia, el que nos persigue, el que le da los sobres con plata a los periodistas mercenarios, ese señor que aparecía en los papeles de los paraísos fiscales, en los Panama Papers, ese señor ganó 35 millones de pesos en estos días. Bueno, sería bueno que devuelvan la que se robaron con la devaluación. También sería bueno que Caputo, que Midling, que son los únicos que ganaron en la Argentina a ese nivel, que son los dueños de Norte y de Sur, que son los que se llevan la plata que vos pagás todos los meses de electricidad, bueno, que la devuelvan, que pongan algo de lo que se llevaron. Y hay algo que, aunque no lo puedan ocultar, y se deja entrever, todavía no toman la decisión. Y es que los grandes exportadores de granos, no estoy hablando de los chacareros, estoy hablando de los grandes exportadores de granos, tienen que pagar las retenciones. Tienen que pagar las retenciones porque han ganado mucha plata con la devaluación. Tienen que pagar las retenciones porque los frutos de la tierra no están ahí para que se los apropien 4 o 5. Tienen que ser distribuidos para que todos y todas puedan comer. Y todos los productores de alimentos tienen que garantizar que la carne, que la leche, que la harina, por lo menos la que necesitamos para comer acá, no se vaya a exportaciones en dólares. Tiene que haber una cuota garantizada para el mercado interno. Son medidas básicas de administración del comercio exterior que el gobierno con su ideario neoliberal no quiso tomar y hasta acá llegamos con esto de trabajar solamente para el 1% para los ricos. El tercer punto, no caer en provocaciones. No caer en provocaciones quiere decir quedarse callado, no. Quiere decir no movilizar, para nada. Pero sí quiere decir no caer en los llamados a la violencia que hace Macri a través de Carrió. No caer en la desestabilización de un proceso de lucha política en el que venimos ganando por goleada, porque la razón está de nuestro lado, aunque no seamos perfectos, ¿no? Aunque nos hayamos equivocado, aunque el frente de todos es un frente muy heterogéneo, donde hay personas que pensamos parecido en algunos temas y distinto en otros. Pero las urnas respaldaron este proyecto, que tiene claramente un eje que es cambiar el modelo económico neoliberal que propone Macri, y nosotras, tenemos que ser los primeros en transmitir a nuestro pueblo que el gobierno debe terminar su mandato constitucional, debe hacerse cargo de la crisis, que nosotros vamos a reclamar todas las medidas para que el pueblo tenga el pan, pero que no vamos a entrar en una espiral de violencia que es a lo que algunos piolas nos quieren llevar, ¿no? Entonces, miren, los interesados en la desestabilización son los mismos que ponen dudas en el proceso democrático, que hablan de los narcos, que hablan de que los van a sacar muertos, que hablan que la culpa de las crisis son del pueblo. No seamos tontos en ese sentido, no seamos tontas. Seamos inteligentes, firmes y tenaces en el reclamo, pero no nos dejemos llevar a esta situación. Bueno, con eso un poco termino la intervención de hoy. Hay algunas preguntas que me hicieron llegar. Les quiero agradecer a todos, a todas los que dejaron las preguntas. Fueron varios centenares. Acá mis compañeros, compañeras seleccionaron algunas. Muchas situaciones sobre la situación económica. Bueno,
insuficientes las medidas, desde luego. Son medidas que ellos tildaban de populistas hace poco, ¿no? Cuando las papas queman, bueno, empiezan a cambiar de manual y nos empiezan a llamar, porque saben que nosotros no somos narcos, no somos punteros, no somos garcas como ellos, que estamos en el territorio y que nosotros luchamos porque la gente no se deje arrastrar en la desesperación a la violencia. Las medidas económicas necesarias en este momento son un shock de redistribución de la riqueza y del ingreso. Para eso no solamente hay que quemar la plata del Estado y las reservas, hay que meterse con los poderosos. Hay que plantearle a los que ganaron más en esta fiesta macrista que tienen que devolverle al pueblo lo que se llevaron. Hay otras preguntas que tienen que ver, bueno, con mi rol político, si voy a ocupar algún lugar institucional. Mi postura siempre fue la misma en este sentido y para mí es un mensaje importante a nuestra militancia. Y aunque no todos sean fanáticos de él, quiero recordar una frase del Papa Francisco. Siempre es mejor iniciar procesos, transitar procesos, que ocupar espacios. Los procesos son más importantes que los espacios. Y eso es lo que a mí me... Hola. Uy, necesito que me devuelvas los anteojos 3D. ¿Qué anteojos 3D? Te los di hace 2 semanas. Ah. ¿Estos, Sofe? Están tan distintos, pero está bien, gracias. No, porque esos son los que hacen los cartoneros. Ah. Bueno, que la bueno, pases bueno. bien, ¿eh? Sí, me voy al cine. Sí. Bueno, sigamos. Es mejor iniciar procesos que ocupar espacios. Yo personalmente, la verdad, no creo que ocupe una función en el gobierno de Alberto Fernández. Mi lugar está con los movimientos populares, con los de abajo. Sí, y este es el sentido fundamental de esta charla, sí, voy a proponer junto a mis compañeros del Frente Patria Grande, de los movimientos populares, voy a promover políticas públicas. Y voy a promover, voy a militar y voy a exigir junto a mis compañeros y compañeras que el próximo gobierno priorice la agenda de tierra, techo y trabajo, que es una reforma agraria, integral y popular, para que no haya ningún campesino sin tierra, que los pueblos originarios tengan su título de propiedad comunitaria, que los pequeños productores no pierdan la mitad de su ganancia, que además encarece los alimentos en alquileres y arrendamientos que son totalmente abusivos. Techo, fundamentalmente, que todas las familias tengan posibilidad de acceder a una casa. Parece un sueño imposible cuando debería ser algo elemental. Que los 4.490 barrios populares, llamados villas de asentamientos, tengan agua, luz, cloaca, lo básico para la vida, que haya 500.000 lotes con servicio para las nuevas familias, que haya una nueva ley de alquileres para terminar con los abusos de los que especulan, las especulaciones inmobiliarias, etc. Y trabajo. Bueno, es jorobado el tema del trabajo, no solamente por la pesada herencia que vamos a tener con Macri, sino porque el empleo asalariado deja de ser el paradigma en el capitalismo moderno y los que quedamos afuera de eso nos tenemos que inventar nuestro propio trabajo, lo que nosotros llamamos la economía popular. Vamos a hablar de eso largamente durante nuestras charlas. Pero bueno, hoy necesitamos algo anterior, la emergencia alimentaria. Todo el mundo tiene que poder comer en nuestro país. Entonces, para resumir, no creo que ocupe un espacio, sí voy a seguir caminando los procesos. ¿Por qué decidiste unirte con el Frente de Todos y no con la izquierda, el Fito, Luis Zamora? Bueno, voy a responder esa pregunta con una frase de Rosa Luxemburgo, una militante comunista. Rosa decía que un paso adelante en la realidad concreta es más importante que el mejor redactado de los programas. Yo con las fuerzas de izquierda comparto muchas cosas, otras no. Bueno, algunos saben que Miriam Bregman es mi abogada en algunas causas que me hizo este gobierno, algunas causas de persecución política. Miriam es candidata a diputado por la capital,
yo la quiero mucho, espero que entre a la Cámara de Diputados. Sería importante tener militantes de la calidad de Miriam, aunque yo no comparta todo lo que ella piensa y tengamos muchas diferencias, ¿no? Pero espero que le vaya muy bien. No me gusta que el macrista Tombolini o que Spert o que estos personajes tengan más posibilidades que una luchadora como Miriam. Pero lo cierto es que en relación a nuestra política tiene que ver con lo que dice Rosa Luxemburgo: un paso en la realidad vale más que 1000 palabras, que 1000 programas bien redactados. ¿Y cuál es ese paso en la realidad? Primero, derrotar al macrismo. Y para derrotar al macrismo no alcanza el Frente Izquierda, no alcanza a Luis Zamora. Lo que alcanzó fue el Frente de Todos, y estoy muy orgulloso de haber promovido la incorporación de nuestro sector a esta lucha, ¿no? ¿Cuál es el rol del Frente Patria Grande si el próximo presidente es Alberto? Bueno, yo creo que el rol del Frente Patria Grande es, por un lado, promover la representación política de dos sectores excluidos históricamente de la política: los jóvenes, sobre todo las pibas, que se representen con su propia voz, que no sean reinterpretadas, y los sectores sociales más postergados, los pobres. Por eso promovimos la candidatura de Nati Saracho, de Fede Fagioli, que con estos resultados estaría entrando como diputado nacional. Fede es un joven militante, dirigente del barrio Pueblo Unido de Almirante Brown, allá lejos en el conurbano. Armó con sus propias manos la vivienda suya y de muchos de sus vecinos, peleó por la urbanización de ese barrio. Bueno, Ofelia, que representa esas pibas que emergen como un actor fundamental en la lucha política, social de nuestros tiempos. Y Taí, que fue uno de los que creó el concepto de izquierda popular, ¿no? Un economista con ideas muy firmes. Entonces, nuestro rol, por un lado, es la representación de ese espacio ideológico y también de estos sectores excluidos. Tuvimos candidatas a intendenta como Fernanda Miño de Villa La Cava. Estamos contentos, aunque no alcanza, con haber podido darle alguna visibilidad a los de abajo en la política. Acompañamos fuertemente a Mariel Moreno, que ganó las internas de ese municipio y que va a ser una dama del conurbano, no un varón del conurbano, una mujer del conurbano que va a sacar adelante Moreno, que está totalmente destruido. Así que ese es por un lado. Y por otro lado, insisto, tratar de hacer una correa de transmisión entre los movimientos populares y el Estado, para que el programa de Tierra, Techo y Trabajo llegue como prioridad a la agenda pública nacional. Bueno, les agradezco, nos vemos la próxima, espero que haya servido, que les haya gustado, y recibimos las preguntas para el jueves que viene. Un abrazo grande.